Buenas a todos y a todas. Comenzamos la tercera sesión del estudio que estamos haciendo de los metamodelos y en esta tercera sesión vamos a ver los metamodelos de enlace y de composición. En este vídeo nos vamos a centrar en los metamodelos de enlace. Comenzamos. Este tipo de metamodelos se caracteriza por los siguientes puntos. En primer lugar, ayudan a encontrar la concordancia que existe entre los elementos del problema, es decir, entre el enunciado, la pregunta y la solución. Y también ayudan a que el alumno sea consciente de que los datos no están de manera arbitraria en el problema, sino que estos tienen su importancia dentro de la situación problemática. Por estos motivos, desarrollan la atención y la prudencia en el trabajo del alumno. Los metamodelos de enlace presentan 13 situaciones problemáticas diferentes. Dentro de estas 13 situaciones podemos diferenciar aquellos en los que la actividad consiste en expresar preguntas y otros en los que consisten en inventar un enunciado. Las situaciones problemáticas en las que hay que expresar preguntas son los de tipo 1, 2, 3 y 4. Y desde el 5 hasta el 13 son actividades de inventar un enunciado. Debido al elevado número de situaciones problemáticas de este tipo de metamodelos, he realizado una selección de algunos de ellos para poderlos aplicar en nuestras clases. De todas maneras, para todos aquellos que quieran ampliarlos y ver todas las situaciones que existen, en el material de Moodle podéis consultarlo. En el planteamiento de las situaciones problemáticas que se le presentan al alumnado, se comienza desde lo más básico y poco a poco va aumentando su complejidad. Comenzando por aquellos en los que tienen que elaborar una pregunta, la primera situación problemática que les vamos a plantear es que a partir de un enunciado tienen que plantear una pregunta. Una actividad tipo podría ser: escribe preguntas que se puedan responder a partir del siguiente enunciado. En el ejemplo podemos leer: Nuria tiene 23 caramelos y 5 bombones de chocolate. Darío tiene 4 caramelos menos que Nuria. Pues a partir de este enunciado, el alumnado tiene que plantear las preguntas que se le ocurran a partir de los datos que puede ver en el enunciado. Siguiendo con las situaciones en las que el alumnado tiene que plantear las preguntas y aumentando un poco la complejidad con respecto al primer caso, tenemos los de enlaces 2 en los que tienen que expresar preguntas que se corresponden con el enunciado que se le da y además con la operación que nosotros le sugerimos. En el ejemplo podemos ver: escribe preguntas para el siguiente enunciado fijándote en la operación que tienes que utilizar para responderla. El enunciado sería: Alba ha comprado 3 bolígrafos a 2 euros cada uno. Lola ha comprado 6 cuadernos por 5 euros y una mochila por 13 euros. Según esta actividad, el alumnado debe de realizar 3 preguntas acordes a las operaciones que le estamos indicando entre paréntesis. Es decir, una pregunta que se tenga que resolver con una suma, otra pregunta que se tenga que resolver con una resta y otra pregunta que se tenga que resolver con una multiplicación. En los metamodelos de enlace de tipo 4 son muy parecidos a lo que hemos visto anteriormente, solo que en lugar de ofrecerles una operación, en este caso les proporcionamos una solución para que puedan elaborar las preguntas de acuerdo con el enunciado que les damos. Analicemos el siguiente ejemplo. Mi tío tiene en su granja 48 gallinas y 24 cerdos. El padre de Javi tiene en su granja 15 patos, 28 gallinas y 16 cerdos. El alumnado deberá plantear 3 preguntas según las soluciones que le damos en cada caso. En el primer caso, por ejemplo, la solución tiene que dar 20 gallinas. Pues una posible pregunta podría ser: ¿cuántas gallinas tiene mi tío más que el padre de Javi? En el segundo caso, la solución debe ser 8 cerdos. Pues, por ejemplo, podría ser la pregunta: ¿cuántos cerdos menos tiene el padre de Javi que mi tío? Y en la última pregunta que nos proponen que la solución sea 96 huevos, pues por ejemplo podríamos preguntar: si las gallinas de mi tío pusieran 2 huevos cada una, ¿cuántos huevos pondrían al día? Por ejemplo. Desde luego, este tipo de
de actividades necesitan un nivel de abstracción alto. Lo podemos plantear de dos maneras. Uno en el que empecemos con situaciones problemáticas muy sencillas y poco a poco ir aumentando la complejidad. Y desde luego en cursos superiores pues será más viable este tipo de problemas que en los inferiores. Ahora vamos a ver situaciones en las que el alumnado debe inventar el enunciado a partir de lo que nosotros le proporcionamos. En este primer caso, en los de enlaces de tipo 5, según el ejemplo podemos ver, inventa un enunciado y resuelve el problema. Y lo que le ofrecemos es la pregunta: ¿cuánto dinero le sobró después de comprar el ordenador y la impresora? Pues aquí el alumnado tendrá que inventarse el enunciado, los datos, todo con coherencia, que esté en concordancia con la pregunta que le estamos dando y luego solucionarlo. En el siguiente tipo de situación problemática vamos aumentando la complejidad y en este caso el alumnado debe de plantear un enunciado a partir de la pregunta que nosotros le damos y además de la solución. Por lo tanto, ya los datos que el alumnado plantee en el enunciado tienen que estar en concordancia con la operación que vayan a realizar y sujetos a la solución que nosotros les damos. En el siguiente tipo de situaciones problemáticas de enlaces de tipo 7, aquí seguimos aumentando la complejidad y lo que se le pide al alumno es que invente un enunciado que se responda con las preguntas que nosotros le proporcionamos y además con la operación con la que debe de resolverlo. Entonces, si nos fijamos en el siguiente ejemplo, dice: inventa un enunciado para cada una de las siguientes preguntas, es decir, 2 enunciados diferentes, y resuelve los problemas con la operación que se indica en cada caso. Las preguntas son las mismas: ¿cuántas gallinas hay dentro del corral? Solo que para el primer enunciado deberán solucionarlo con una suma y en el segundo enunciado deberán solucionarlo con una resta. En el segundo caso, en el de la resta, aquí el alumnado debe ser consciente y darse cuenta que para realizarla deberán utilizar datos en los que el minuendo sea mayor que el sustraendo, que es un error que se suele cometer con frecuencia, sobre todo en los niveles inferiores. El último ejemplo de este tipo de metamodelos que vamos a ver son los de enlaces de tipo 10, en las que deben inventar un enunciado que se corresponda con varias preguntas dadas y solo un enunciado, que la diferencia con el caso anterior es que eran diferentes enunciados para diferentes preguntas. Si nos fijamos en el ejemplo, inventa un enunciado y se remarca solo uno que te permite responder a las siguientes preguntas: ¿cuántos kilómetros recorrió Andrés más que Marta? ¿Cuántos kilómetros recorrió Marta menos que Sara? ¿Y cuántos kilómetros recorrieron entre los 3? Entonces deberá de ajustar el enunciado y los datos para poder responder a todas estas preguntas. Espero que os hayan resultado interesantes este tipo de metamodelos de enlace y que los pongáis en práctica con vuestro alumnado, y ya en el foro pues realizaremos los comentarios y vuestras apreciaciones sobre la experiencia que habéis tenido. Muchas gracias por vuestra atención.